Edwin, su merced ya se conectó. Sí, Por señora, aquí está. Sí, gracias. Entonces, Muy buena tarde. antes de dar la explicación, quisiera que tú te presentaras. Qué pena contigo, discúlpame, no te veía en No, la lista. tranquila, es que entré con el nombre de Tatiana Rocío, la computadora de mi esposa. Un saludo a todos. Bienvenidos en esta tarde. Agradecerles por llegar al llamado que hacemos como Movimiento de Integración Democrática. Lo decía la compañera Joana, pues hoy hemos conformado una comunidad de práctica pedagógica desde una escuela de formación política sindical, Óscar Contreras. Este movimiento pues viene haciendo un trabajo pedagógico, político, de formación, y queremos de pronto entonces desde todos los escenarios lograr pues aportar un poco a estos procesos que se vienen trabajando y consolidando. Mi nombre es José Olleneche, yo hago parte de la directiva del Sindicato de Maestros del Departamento de La Guajira, tengo a cargo la vicepresidencia y soy militante activo de corazón del Movimiento de Integración Democrática. Bueno, Joanita creo que ya se presentó, saludar al compañero Rafa Cuello y a todos una muy buena tarde. Esperemos pues entonces, como bien lo hacía el preámbulo de la compañera, un diálogo de saberes importante. Queremos simplemente dar unas orientaciones y desde la concertación, el diálogo, pues llegar a unos puntos también. Gracias, Joanita, adelante. Gracias a ti, Edwin. Bueno, como lo mencionaba el compañero Edwin, nosotros hacemos parte del Movimiento de Integración Democrática y quien les habla, yo me desempeño como directivo docente de la ciudad de Bogotá y también hago parte de la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE y de la Dirección Nacional del MIT. La idea de este encuentro es poder conversar en torno a cómo esa situación específica de la evaluación de desempeño y de la evaluación de periodo de prueba, que a veces se convierte en una situación un poco adversa, por así decirlo, puede ser una oportunidad para estrechar lazos y construir comunidad pedagógica, como desde la función del directivo docente podemos propiciar para que la evaluación sea más allá de un requisito para poder continuar en la carrera administrativa del magisterio y con todo lo que implica para los directivos docentes rectores esa gran responsabilidad de evaluar a sus maestros y a sus maestras, poder pensar de qué manera digamos, esta actividad de evaluación se convierte en una posibilidad. Entonces, desde esta premisa, vamos a arrancar con algunos elementos muy generales. No vamos, digamos, a ser muy retóricos en este espacio, porque básicamente lo que queremos es poder compartir con ustedes, poder conversar con ustedes acerca de cómo, desde el accionar pedagógico, el directivo docente puede aprovechar la evaluación de desempeño y evaluación de periodo de prueba de sus maestros y maestras para hacer cada día mejor las instituciones educativas. Entonces vamos a tener 3 espacios. En un primer espacio vamos a compartir algunos digamos, temas relacionados con la base normativa de la evaluación de desempeño y la vamos a orientar, y de periodo de prueba, y la vamos a orientar específicamente hacia la función del directivo docente. Digamos que aquí en este espacio no vamos a hablar tanto de el docente y cómo debe darse, sino cómo el directivo docente, qué labor desempeña, cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades y cuáles, digamos, son los cuidados y atenciones que debe tener para poder llevar a cabo una evaluación dentro de los criterios precisos. Lo vamos a hacer desde la norma inicialmente y luego el compañero Edwin va a presentar una reflexión desde lo pedagógico. Cómo desde lo pedagógico podemos construir. Obviamente los dos temas se entrecruzan. Obviamente lo pedagógico no puede desbordar lo jurídico y lo administrativo, ni tampoco lo jurídico y lo administrativo debe desbordar
lo pedagógico, tenemos que buscar, tratar de buscar ese equilibrio para poder construir comunidad educativa. Entonces voy a presentarles a ustedes, me dicen por favor cuando ya estén viendo la presentación, si son tan amables. Listo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Se ve bien, está bien el tamaño. Está todo listo. Muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, entonces vamos a hablar de las dos formas de evaluación. No solamente de la evaluación de periodo de prueba y la evaluación de desempeño. Vamos a mirar también desde los perfiles que los directivos docentes tienen a su cargo. Hablamos docentes, de los orientadores y vamos a hablar también de nosotros mismos como directivos docentes, algunos pertenecientes al decreto ley 1278 que somos, digamos, sometidos a la evaluación. Entonces, pues lo primero que hay que decir, digamos, claro y dejar claro en esta presentación, permítame un segundito porque no se me congeló aquí la presentación. Acá, ya, perfecto. Es mirar un poco el marco normativo de estos procesos de evaluación de desempeño y periodo de prueba. La evaluación de desempeño y periodo de prueba la enmarcamos dentro del artículo 125 de la Constitución Política y de la Ley General de Educación en su artículo 68. Particularmente para los directivos docentes, es algo que tenemos que tener muy claro, en la Ley 715 define, entre otros elementos, la responsabilidad del directivo docente rector o rectora para ejercer la evaluación. Es algo muy particular que debemos tener aquí claro, y estoy segura que ustedes lo conocen a profundidad, y es que el directivo docente tiene como obligación dentro de sus funciones evaluar al personal que tiene a su cargo. Entonces aquí tenemos que hacer unas precisiones importantes. El directivo docente, además de tener la responsabilidad de evaluar el desempeño y el periodo de prueba de sus funcionarios, tiene también la responsabilidad de hacer las evaluaciones institucionales. Aquí hay algo que hay que precisar y es que en este momento muchos de los docentes que están cursando un periodo de prueba son maestros, por ejemplo, del 2277, que están llevando a cabo su periodo de prueba. Y entonces puede surgir la pregunta, si es el decreto 1278 el que establece la evaluación en periodo de prueba y la evaluación de desempeño, entonces un docente que esté cursando un periodo de prueba no debería ser evaluado en las mismas condiciones. Ahí entonces tenemos que hacer una asimilación normativa y esa asimilación normativa va a la función pública. En la función pública se establecen las reglas de la evaluación de periodo de prueba para todos los funcionarios públicos. Si bien es cierto, un docente del 2277 no va a ser posteriormente evaluado en su desempeño, su periodo de prueba va a ser evaluado. ¿Y cuál es ese marco normativo? El que nos cobija a todos. El artículo 125 de la Constitución Política. ¿Qué pasa con el decreto 2277? El decreto 2277 nace antes de la Constitución Política de 1991. Esos docentes tienen derechos de carrera, pero ese nombramiento se está dando en el marco de la Constitución Política vigente, que es la de 1991. Por eso, la evaluación del periodo de prueba se aplica también para el 2277.
Aquí en el artículo, por asimilación, y eso también hay que decirlo, para esa evaluación de este grupo de maestros del 2277 que están en su periodo de prueba, se les aplican las reglas de juego que establece el artículo 32 del decreto ley 1278. ¿Qué se evalúa? Las competencias funcionales. Las competencias funcionales son las que se evalúan y son las que se establecen en el manual de funciones. No hay una distinta, ¿cierto? Es eso lo que hay que evaluar. Entonces, como para conversar un poco en términos generales. Aquí están viendo ustedes cuáles son las etapas de la carrera docente. Esto es más un recorderis. Está, por supuesto, el concurso de méritos, la evaluación de periodo de prueba, la evaluación periódica anual de desempeño y la evaluación para el ascenso y la reubicación en el escalafón docente. Estas dos últimas que aplican única y exclusivamente para los maestros y maestras que se rigen bajo el decreto 1278. Las dos primeras, por supuesto, fueron quienes ya un concurso de méritos y un nombramiento, ya pasaron por allí quienes están nombrados, y la evaluación del periodo de prueba, pues la que estamos conversando de alguna manera. Aquí están viendo ustedes la definición que establece el decreto ley 1278 sobre la evaluación. De aquí, más que hablar de la parte, digamos, literal de lo que establece la norma, vamos a mirar un poco desde la situación como directivos docentes, cómo podemos trabajar este elemento. La evaluación, hay que decirlo, y es una recomendación, digamos, muy cordial que hacemos a nuestros compañeros y compañeras rectoras y rectores, debe ser un proceso continuo. Si bien es cierto cuando hacemos las concertaciones, ¿cierto? Cuando definimos las concertaciones de las evidencias y los criterios de evaluación, que de hecho debe hacerse durante el primer trimestre de cada año, o por lo menos durante el primer mes de vinculación del docente, o si tenemos un coordinador que también esté presentando su periodo de prueba, debe darse esa concertación de esas evidencias, pero esto no indica que no se puedan definir diferentes momentos para ello. ¿Qué advertencia hay que hacer acá? Como la idea es que la evaluación no se convierta en una carga administrativa, ni para el docente, ni mucho menos para el directivo docente, una recomendación muy cordial que hacemos es que esos criterios y esas evidencias contemplen las actividades propias del cargo, ¿cierto? Que nosotros logremos llevar a cabo una concertación de evidencias para no tener que, de alguna manera, los directivos docentes rectores llenarse a sí mismos de también tanto trabajo. Porque cuando nosotros desbordamos la concertación de evidencias, sin lugar a duda nosotros mismos nos estamos desbordando de trabajo, y es por eso que hacemos una sugerencia muy respetuosa en este primer elemento, que es el elemento de lo permanente de la evaluación, es que se definan unos criterios que van a ser evidenciados a lo largo del año con las funciones propias del cargo. Incluso eso mismo le puede servir a los directivos docentes rectores que están sometidos en este momento a una evaluación, bien sea de periodo de prueba o de desempeño. La idea es que como superiores jerárquicos, ustedes puedan poseer una información permanente y constante del desempeño de los maestros y las maestras y los docentes orientadores y los coordinadores que tengan a su cargo, sin necesidad, insisto, sin necesidad que eso signifique una sobrecarga laboral. Porque si bien es cierto, tenemos una responsabilidad legal de evaluar. Al principio de la intervención les decía, esa responsabilidad legal no puede desbordar la relación pedagógica. Ninguna de las dos puede sobrepasar por encima de la otra. Tenemos que tratar y procurar
y de buscar un equilibrio en estos dos componentes. Aquí estamos viendo, esto es un recorderis rápido que aparece en las guías de evaluación. Hay que tener presente que las competencias a evaluar son las mismas, tanto para la evaluación de desempeño como para la evaluación de prueba. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué de esas competencias se evalúa y cómo se evalúa? No necesariamente debemos hacerlo todo, porque a veces hacemos una lista interminable, ¿cierto? De evidencias, de criterios. Tratemos en lo posible en este proceso de concertación que se haga, tratemos de que sea de una manera práctica, ¿cierto? De una manera muy coherente, sí, y por supuesto, y aquí va un elemento que estoy segura que lo va a abordar nuestro compañero Edwin, es que esté alineado a los proyectos educativos institucionales. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación envían una serie de formatos para diligenciar, hay que también tener claridad que dentro de ese ejercicio de la autonomía y la concertación que se da entre el evaluado y el evaluador, es posible identificar qué se evalúa y cómo se evalúa. No necesitamos y no estamos cometiendo, Alexandra del Carmen, tú puedes cerrar tu micrófono, qué pena, pero gracias, muy amable. No podemos de pronto pensar que si no cumplimos con todos los ítems que nos manda la Secretaría de Educación, estamos de pronto cometiendo alguna falta disciplinaria, porque desafortunadamente existe a veces ese imaginario que tenemos que hacerlo tal cual como se nos envía desde las Secretarías de Educación. ¿Cuál es la sugerencia respetuosa para nuestros compañeros y compañeras rectores? Cojamos lo que nos envía la Secretaría de Educación como un insumo y revisémoslo en compañía de quienes van a ser evaluados para que podamos hacer un consenso, y ahí es donde está la posibilidad de construir esa comunidad educativa que hemos mencionado para este encuentro. Aquí están los objetivos de la evaluación. Básicamente es en lo que invitamos a nuestros compañeros y compañeras rectores a revisar que como responsabilidad, pues esa responsabilidad que tenemos de evaluar a nuestros maestros, maestras y docentes orientadores y coordinadores, tenemos que tener muy claro cuáles son esos objetivos. Y aparece uno allí que es fundamental: estimular el compromiso del educador. La evaluación debe ser asumida como un proceso de estímulo. A veces, de pronto, asumimos discursos y posiciones donde la evaluación no nos permite crecer. Y si la norma nos establece que es un estímulo, pues debemos buscar medios para que así sea. Para poder identificar los méritos de los maestros y las maestras. Por supuesto, también para poder identificar los aspectos a mejorar, porque siempre tenemos elementos a mejorar. Nunca vamos a tener un comportamiento 100% ideal, eso es una utopía. Siempre hay algo por mejorar. Es más, es una oportunidad el hecho de que un maestro tenga algo por mejorar, porque nosotros como institución educativa podemos retomar esos aspectos para poder fortalecer no solamente la labor docente, sino en general todo el proyecto educativo institucional. También, ¿qué nos permite la evaluación? Hacer una medición o revisión de los procesos de actualización pedagógica y conocimientos de cada uno de los maestros, maestras y docentes orientadores. La función misma docente implica una actualización permanente.
Entonces, es muy bueno y es muy interesante asumir este reto y este objetivo de cómo el maestro y la maestra asume la formación como un elemento para poder potenciar su labor. El estimular el buen desempeño, ahí está mencionado varias veces en lo que estipula la norma, y establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y directivos docentes deben permanecer este es puntualmente sobre ascenso y reubicación, pero es aplicable a la evaluación de periodo de prueba. Recordemos que en la evaluación de periodo de prueba, los maestros y las maestras permanecerán en el cargo siempre y cuando superen un puntaje de 60 para arriba. Si es un puntaje inferior a 60 en el periodo de prueba, esto implicaría la desvinculación del cargo. Lo ideal no es esto. Lo ideal es que durante el proceso de evaluación logremos llevar a unas concertaciones que nos permitan ir corrigiendo durante el proceso situaciones que se ven enfrentados. Aquí está el artículo 12 del decreto 1278 que establece los criterios para la evaluación del periodo de prueba. Como lo mencionaba al principio, este artículo por asimilación se le aplica a los maestros y maestras que en este momento, teniendo derechos de carrera bajo el Estatuto Docente 2277, están en su periodo de prueba. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia mínima? El tiempo de permanencia mínima para evaluar un periodo de prueba es de 4 meses. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia mínima para evaluar una evaluación de desempeño? 3 meses. Si nuestro educador o educadora no ha permanecido al menos 4 meses en la misma institución educativa, nosotros como directivos docentes no podemos hacer la evaluación de periodo de prueba. De igual forma, si el docente no ha permanecido como mínimo 3 meses en la misma institución educativa, no podríamos hacer una eventual evaluación de desempeño, porque es lo que establece la norma, ¿sí? Entonces los rectores y rectoras nos preguntan, y entonces ahí tienen la responsabilidad de evaluar. Generalmente lo que pasa es que estos maestros y maestras quedan en unos efectos suspendidos. Max, puedes cerrar tu micrófono, gracias. En unos efectos suspendidos de su evaluación. Es decir, y en esto hay que tener algo muy claro, y ustedes como orientadores de todo este proceso deben tenerlo muy claro. Si por alguna circunstancia un maestro llegase a, por ejemplo, en periodo de prueba, no pudiese completar los 4 meses, va a ser evaluado hasta el año siguiente. Ojo con esto. No va a llegar dentro de la lista de docentes para evaluar. Y esto pues los profes también lo tienen que tener muy claro. No es una responsabilidad del directivo docente, rector o rectora. Es una responsabilidad, digamos, no es una responsabilidad que se le pueda asignar a alguien en particular, porque la norma está así establecida. Si no tiene los 4 meses durante el año calendario académico, tiene que esperar hasta el año siguiente. Ahora bien, un escenario distinto es cuando estamos hablando de una evaluación de desempeño. Cuando estamos hablando de una evaluación de desempeño, ese docente que no pudo ser evaluado ese año académico, ¿qué debe hacer el directivo docente rector? Debe haber ocurrido una eventualidad, algún traslado extemporáneo, aunque si el docente viene trasladado y duró un tiempo en otra institución educativa, es el otro rector o rectora quien lo tiene que evaluar. Pongamos el siguiente escenario, que es más práctico. Un docente nos llega a la institución educativa y estuvo en una incapacidad larga. Desafortunadamente, la incapacidad superó
un tiempo y no le permitió permanecer al menos los 3 meses en la institución educativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Al año siguiente, y esto es importante, se debe reportar a la Oficina de Talento Humano la novedad de este maestro que no pudo ser evaluado. La Secretaría de Educación, a través de su Oficina de Talento Humano, tendrá que determinar las condiciones para que ese maestro sea evaluado antes de que se termine el siguiente calendario académico. Es muy importante que lo hagamos, porque si el directivo docente rector o rectora no hace ese reporte, podría estar incurriendo en un incumplimiento de sus funciones. Si bien es cierto, no lo puede evaluar porque no tiene el tiempo mínimo de permanencia, lo que sí debe hacer es reportar la situación a Secretaría de Educación para que se viabilice una estrategia para su evaluación. Bien, vamos a mirar entonces aquí rápidamente, ya para ir culminando esta primera parte y darle la palabra a nuestro compañero Edwin. Quisiera mirar estos elementos, pactar criterios y evidencias. Es algo que establece la norma para los directivos docentes rectores. Sugerencia. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, como directivos docentes, se debe hacer la concertación de los criterios, de las evidencias que van a soportar esos criterios y se debe levantar un acta. ¿Por qué? Porque en el caso dado de que exista alguna controversia al final del periodo académico sobre la evaluación obtenida, es el acta, los criterios y las evidencias lo que va a dar la ruta para verificar el debido proceso. Pasa lo mismo con los estudiantes. Nosotros cuando somos maestros de aula nunca definimos una evaluación, nunca esperamos que una evaluación salga de la nada. Se terminó el periodo, sí, usted tiene 5 notas, ¿de dónde, profe? No, ni idea, yo le puse por esto y por esto. No, igual nos pasa a los directivos docentes con nuestros maestros. El ideal es que los criterios estén definidos desde el principio de año para poder garantizar el debido proceso. El debido proceso es un elemento que estamos convocados a cumplir para evitar de esta manera mejor que existan esas controversias indebidas. Y si se presentan esas controversias indebidas, simplemente lo que va a pasar es que el directivo docente rector va a poder acudir a esa acta donde definió los criterios de manera concertada con el evaluado, y mira, aquí acordamos esto, acordamos aquello, de eso hay unas ponderaciones y es mucho más fácil para dar una respuesta en ese sentido. ¿Qué buscamos o qué se busca en la evaluación desde el pactar criterios? Es que exista una comunicación, un diálogo entre el evaluado y el evaluador. Normativamente eso debe darse, por supuesto pedagógicamente muchísimo más, pero pues eso ya lo va a abordar nuestro compañero Edwin. ¿Por qué? Porque lo que se busca a través de esto es generar un ambiente de respeto, de confianza, de colaboración y de participación. Estos son principios esenciales de la evaluación. Entonces, las evidencias que van a hacer van a entrar a reforzar esos criterios y son el elemento material, por decirlo de alguna manera, que nos van a dar el sustento para el resultado que allí se da, ¿cierto? Bueno. Fuentes de información. Ustedes pueden concertar con sus comunidades, sus docentes, diferentes instrumentos y fuentes de información.
hay unos que establece la guía 31, el decreto 1278, que son las encuestas, estudiantes, evidencias testimoniales, entrevistas con estudiantes y padres de familia, cuestionarios, diarios de campo, pautas de observación, pero aquí lo clave, y en esto voy a hacer énfasis, es lo que se busca es que la evaluación no sea reducida a un instrumento, sino que la evaluación sea el conjunto de instrumentos que se desarrollaron a lo largo del calendario académico y que el maestro o la maestra tuvo la oportunidad de aportar, de evidenciar para que su directivo docente, rector o rectora pudiese llevar a cabo este proceso de evaluación. ¿Listo? Algo importante en lo que voy a centrarme aquí es el seguimiento al proceso de evaluación. Y lo conecto con lo que les venía diciendo. No esperemos a que al final del año tengamos en las puertas de la oficina de la rectoría una fila de personas con una cantidad de carpetas o evidencias para definir una evaluación de periodo de prueba o de desempeño, ¿cierto? Entonces, procuremos que estemos como construyendo día a día ese seguimiento, en ese quehacer permanente de la labor pedagógica. ¿Listo? Ahí el compañero Edwin en el chat muy amablemente nos compartió el formulario de asistencia para que ustedes se puedan registrar y al final pues vamos a dar nuestros contactos para lo que ustedes necesiten desde el Movimiento de Integración Democrática y por supuesto desde la Dirección de Asodegua y la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos podamos aportar a la labor tan importante que hacen los directivos docentes en Colombia. Bueno, vamos a mirar, acá me están diciendo que alguien está pidiendo acceso. La entrada está libre. No, si quieren, salgan y vuelven a ingresar. Si alguien ha tenido problema, salga y vuelve e ingrese. Y la entrada está libre para todo el mundo, no tiene... Ah, la del Google Forms. Edwincillo, tú me colaboras que la asistencia pide una autorización para registrarse, si lo puedes revisar. Bueno, entonces lo que les decía, vamos aquí a buscar la manera de que la evaluación sea un proceso continuo con nuestros compañeros maestros y maestras. Quisiera, ya para finalizar mi parte de la intervención, concentrarme en el tema del resultado. El tema del resultado es un elemento que puede ser altamente motivador o altamente desmotivante para nuestros maestros y maestras. Por supuesto, ¿qué sugiero para llevar a cabo este aspecto? Es que junto con la concertación de evidencias, con la definición de criterios, se pueda hacer, ¿alguien está compartiendo? Caramba, bueno, yo no restringí acceso, pero Nilvia Chávez, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Porque estás compartiendo tu pantalla y nos sacaste de la presentación, Nilvia. Bueno, creo que voy a restringir el compartir la pantalla. Discúlpeme un segundito, porque creo que ella ni siquiera se ha dado cuenta de que está compartiendo pantalla. Listo, creo que ya. Discúlpenme, voy a volver a compartir ya para terminar esta parte, para darle la palabra al compañero Edwin. Bueno, les decía que lo que buscamos con
el tema de la evaluación y la calificación, que se hace ponderación final. Una sugerencia muy cordial para los compañeros rectores y rectoras es que, a la par de que se define unos criterios y unas evidencias, se pueda acordar también una tabla de ponderación. Esa tabla de ponderación les permite a ustedes llevar a cabo una evaluación mucho más práctica, mucho más sencilla, que no los va a llenar de trabajo. Como sabemos, el final del año es dificilísimo por todo el tema de grados, certificaciones, comisiones de evaluación, de promoción, y entonces, pues la idea no es que nosotros nos llenemos de trabajo y no podamos hacer bien ni una cosa ni la otra. Entonces, aquí una sugerencia muy respetuosa para todos y todas ustedes es que puedan definir una tabla de ponderación. Entonces, la pregunta del siglo será: ¿y los directivos docentes rectores tienen toda esa potestad para hacerlo así como nos están diciendo acá? Pues tengo que decirles, efectivamente, los directivos docentes tienen esa potestad, porque el decreto 1278 y los decretos de evaluación de la función pública claramente estipulan que los procesos son concertados entre quien evalúa y quien va a ser evaluado. En tanto, así exista una orientación general que venga de la Secretaría de Educación, del Ministerio, de las normas, quienes definen en el marco normativo, quienes definen qué se evalúa y cómo se evalúa, son los participantes. ¿Quién? El evaluador y el evaluado. Entonces, al final, pues vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo les voy a dar la palabra ya a mi compañero Edwin para que él pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias por su atención a este espacio. Entonces, Edwin, ya te voy a colocar para que puedas hacer tu presentación. Ok, gracias, Johanna. Muy claro tu exposición, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. No sé, el formulario no me deja. Regálame tu correo por acá, por el chat, por favor, para agregarte como colaboradora miras cómo arreglamos Bueno, el formulario. ¿Se pudieron inscribir en el formulario? No permite diligenciarlo. ¿alguien Todavía. ha podido inscribirse en el formulario? No, bueno, si quieres envíamelo tranquilo y yo lo voy editando acá mientras tú vas haciendo Nada, no hemos podido, yo creo que nadie ha podido diligenciar. Vale, tranquilos que ya lo resolvemos mientras el compañero Edwin hace su presentación. Revisamos acá para poder hacer esa corrección. Tranquilo. Ya tú puedes hacer presentación, Edwin. Listo. Bueno, un saludo para todos, un fuerte abrazo, agradecerles pues nuevamente por llegar a compartir con nosotros en esta tarde. Básicamente pues Joanita, nuestra compañera Johanna, que tiene mucha experiencia, ella también viene de la rectoría, se dedicó a esto de las luchas, de asesorar a FECODE y estar aquí con nosotros compartiendo. Pues Johanna, la sustentación que hace tampoco estuvo tan lejana de lo pedagógico, creo que fue bastante técnica, pero también tocaste unos aspectos muy importantes desde lo que nosotros consideramos valioso y es el deber ser de lo que corresponde esa mejora institucional y la posibilidad que se tiene desde la evaluación para crecer como escuela, para crecer como profesional y para crecer en los procesos pedagógicos que se llevan a cabo. Pues allí tuviste unos conceptos valiosos de evaluación de desempeño. Me voy a enfocar un poco en esta parte
¿Se ve? Estoy en responsabilidades del evaluador. Sí, señor, ahí está bien. Perfecto. Entonces, si bien es cierto, hay un concepto muy técnico de la evaluación y es el hacer el seguimiento, el registro, conocer el estado del arte, de las situaciones, de las realidades institucionales. Yo considero de que ese concepto de evaluación desde la naturaleza de las escuelas, como aquellos espacios de aprender, de fortalecer y de crecimiento social y personal, deben ir tomando otras aristas y otros aspectos que las complementen. Desde luego que están allí también desde las teorías, desde los conceptos, incluso desde la misma formación epistemológica de cada uno de nosotros, pero que a veces la dinámica no nos permite de pronto involucrarla. En ocasiones no es sencillo porque hay unas estructuras definidas por parte del sistema educativo, del mismo sistema de evaluación, pero que es necesario empezar a dar esos diálogos y empezar a darle la oportunidad a la evaluación de no solamente cumplir con el tecnicismo de revisar el estado del arte y definir un estado de las realidades, sino tratar de intervenir también desde la evaluación esas realidades. Entonces, desde esa perspectiva, la evaluación de los procesos debe primero apuntar a que se haga un proceso de identificar, de reconocer, de diagnosticar todos los elementos que están allí presentes en el proceso educativo. Desde luego que a los directivos les corresponde un espectro más amplio, porque no solamente se dedica a lo que es la enseñanza y aprendizaje, sino que tiene que estar evaluando los procesos de administración y de gestión escolar. Entendiéndose la gestión escolar como la oportunidad que se tiene de sacar adelante, de monitorear, de mejorar, de transformar los procesos que están a cargo dentro de la escuela desde las distintas gestiones, desde la gestión financiera, desde la gestión académica, desde la gestión directiva, desde la gestión comunitaria. Esos procesos necesariamente tienen que ser monitoreados para conocer su génesis, conocer todos los determinantes que subyacen o aquellos que son propios de las realidades para poderlas intervenir. Entonces, es necesario que ese diagnóstico sea un diagnóstico muy sensato, muy claro, y lograr que nuestros maestros en esos escenarios de participación sientan la tranquilidad de poder ser espontáneos, de poder decirnos las realidades, no las verdades, porque decirnos la verdad a veces suena un concepto muy desde la intimidad de la escuela. A veces hay unas prevenciones, pero sí de decirnos las realidades, de contarnos las realidades, independientemente de la naturaleza que tengan. Una vez nosotros podamos entender que ese diálogo fraterno, ese diálogo abierto y ese diálogo distensionado puede generar muchísimas cosas positivas, puede arrojar unos elementos y unos indicadores muy favorables y puede estarnos permitiendo a nosotros entender de pronto allí muchísimos elementos. Sabemos que tendremos que atender los lineamientos curriculares y primeramente pues desde todo lo que el ministerio desde sus políticas educativas nos ha presupuestado y ha determinado para que se cumpla y se dé en las instituciones educativas en el país. Hablamos de esos estándares curriculares, de los lineamientos, hablamos de todo lo que tiene que ver con, incluso ya hay derechos básicos de aprendizaje y los otros elementos institucionales que delimitan el horizonte institucional, que de hecho creo que ustedes conocen más eso que nosotros. Pero el insumo básico, el insumo primordial, el insumo de primera mano que se debe tener en cuenta es la evaluación institucional. Esa evaluación institucional realmente es la que allí arroja unos elementos que están desde la que la escuela
vivió durante un año escolar o durante un periodo escolar, y desde allí podemos nosotros necesariamente partir desde todas las áreas de gestión para que se dé realmente un proceso importante y que pudiese de pronto generar unos cambios verdaderos, significativos. Cuando hablo de significativo, pues retomo a Ausubel en el entendido de que significado trasciende más allá de un resultado. El significado debe trascender al punto en que hay una transformación de la actitud y de la forma de pensar. Entonces, los directivos estamos invitados a eso, a llegar desde nuestras propuestas, no solamente a generar resultados o a buscar esos resultados, sino principalmente a gestionar las emociones, a gestionar el currículo que no es tenido, que no es muy valorado a veces, a gestionar las transformaciones desde lo emocional, desde lo actitudinal, ¿sí? Y desde todo lo que puede generar una transformación positiva. Cuando eso se logra, yo sé que no es sencillo porque los que tenemos la posibilidad de trabajar y de dialogar con nuestros compañeros maestros, encontramos una diversidad de pensamientos muy fuertes, muy marcadas, algunas muy posicionadas, muy lógicas, de pronto algunas más desde la emotividad, pero que son valiosas y hay que atenderlas, y el directivo tiene que saber sortearse de toda esa diferencia y sacar ese barco y remarlo hacia adelante, remarlo. Pero yo creería y estoy convencido de que desde ese diálogo fraterno es más fructífero. Entonces, esa dinámica nos permitirá a nosotros plantear, por ejemplo, la evaluación institucional arroja que en los grados sextos el tránsito y de primaria a secundaria, todos sabemos un indicador, pero podría ser allí uno que esté en alerta roja, y es que vemos cómo el comportamiento de los niños se modifica, se cambia, de tal manera en que el no tener a un acompañante permanente, sino que tiene varios docentes, pasantes, catedráticos o que están en distintas áreas, los desestabiliza. Pero habría que preguntarnos, y con el equipo de la escuela, cuál es esa circunstancia, ese motivo, por qué se desestabilizan, y desde cada área poder empezar a enfocar la dinámica de cómo podemos recuperar ese proceso que venía, o mejorarlo desde luego, y no dejar que de pronto se vuelva, no sé si pasa, yo creería que en la escuela de ustedes, pero es una tendencia que sucede, que en los sextos se vuelve un caos esa transitoriedad. Pero ¿por qué no la abordamos? ¿Por qué no de pronto desde lo pedagógico y desde esos insumos que la evaluación institucional nos da, plantear esas evidencias, plantear esas contribuciones? Yo creería que tenemos un insumo valioso, y es que los maestros del 278 tienen que, estamos en ese compromiso todos los años de dar un poquito, de ayudar de contribuir a que todos esos procesos que están allí, que necesitan intervención, sea porque estén de pronto por mejorar o como una oportunidad de mejora, o sea porque realmente haya que seguirlo fortaleciendo para que sigan cada vez dando mejores frutos, para no ponerle resultados ni productos. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, esas contribuciones son valiosas, son importantes, y aquí juega un aspecto muy importante, y por eso retomo aquí esta diapositiva donde dice la responsabilidad evaluadora, y es promover un ambiente de confianza. Aquí yo creo que lo toqué hace un momento, de respeto y comunicación efectiva, que facilite el proceso de evaluación. Desde esa dinámica sería mucho más sencillo, y creo que todos lo hacemos, y por eso decía que el manejar personal, variedad de pensamiento no es sencillo, y por eso hay que ser muy asertivo en el momento de poder llevar esas propuestas de transformación pedagógica y de cambios
que queremos lograr. Desde luego que esa valoración de esa evidencia de desempeño recolectada a lo largo del periodo de evaluación deben arrojar una calificación del docente o directivo docente que está sujeto a la evaluación. Y que esa calificación, en lo posible, no sea una calificación, sino que sea también, así como se concertó inicialmente para atender las prioridades escolares, las prioridades de la escuela desde lo pedagógico, desde lo convivencial, desde la gestión de los recursos, desde la gestión directiva organizativa, sea también eso, que se logre luego de la lectura de esas evidencias, porque creemos que hay que hacer unas lecturas de esas evidencias que se presentan desde las contribuciones plasmadas para lograr un cambio en esos determinantes que ya mencionamos. Y es como de lo que se presentó, no ir a comprobar si se dieron o no, si realmente son fiables o no fiables, si realmente pues que deberían serlo, ¿no? Porque deberían serlo, se debe dar esa confirmación, pero que nos permitan allí generar un diálogo, generar un proceso. Yo cito algo muy bonito que hay en el ciclismo y en el deporte hoy en día. Los deportistas de alto rendimiento ya no te hablan a ti tú le preguntas que cómo ve el partido, el encuentro deportivo y la mayoría hablan de que sienten buenas emociones y de que sienten buenas sensaciones, sobre todo los ciclistas. Y es porque han entrado en un encontrarse con su propio yo, con la dinámica que hay alrededor de ellos, desde los rivales, desde la misma ruta que tienen que atravesar, pero también desde cómo se sienten ellos, cómo se sienten física y emotivamente preparados. De hecho, vemos que los grandes deportistas, por muy buenos que sean, cuando están pasando por un momento emocional, todos lo sabemos, que todos vivimos eso, nuestro desempeño tiende de pronto a no ser el más óptimo. Y hablo más específicamente de que esa valoración final sea un diálogo para que esas tensiones que se generaron sean alivianadas y que puedan ser producto de una mejora, puedan ser producto de que el maestro salga fortalecido, que el maestro salga revitalizado, que desde lo que sabemos, incluso a veces de pronto sabemos que el profesor nuestro compañero de pronto no ha logrado realmente mejorar en algunas cosas porque están muy, muy complicadas por su propia naturaleza, de sus habilidades, pero no creo que no es conveniente empezar de pronto a hacer énfasis en que no lo ha mejorado, sino en lograr darle esa posibilidad de que crezca. Creo que todos necesitamos, y la evaluación debe necesariamente entonces irse a esa parte formativa, a que se convierta en una oportunidad de mejora, a que se convierta en la oportunidad de que la escuela transforme, a que se encuentre en la oportunidad de que el directivo sea el motor, el timonel de un barco que de pronto lo encontró en una circunstancia y le echó pegabarco en un lado porque por ahí se le metía el agua y que de pronto en otro le tocó a hacer otro trabajo más fuerte, ya, pero que su barco va caminando y va navegando por buen rumbo, con todas las diferencias que hay en su tripulación, ¿verdad? Ese es un llamado, que sea una oportunidad, que se cree una comunidad en la escuela que permita avanzar a ese horizonte institucional, que miremos siempre esa misión y esa visión y que los maestros también tengan claro de que allí se tiene que todo el mundo poner el uniforme, el overol y las botas, por decirlo de un término laboral tradicional, ¿verdad? ¿Qué es importante? Bueno, aquí que ese diálogo sea un diálogo fraterno, un diálogo muy, muy oportuno, muy pertinente, muy sensato, pero también obviamente muy objetivo, ¿verdad? Muy objetivo, porque la idea es que los procesos que están allí
sean sacados adelante. Los objetivos de la evaluación, bueno, aquí pues yo creo que ya los hicimos, de pronto los abordamos. Dice, estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y la capacitación continua, búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. Creo que eso está bastante definido, pero me gusta la palabra que dice estimular. Creo que la palabra estimular nos llama, nos hace un llamamiento a que sea la posibilidad de que estemos allí de manera constante, de manera asertiva, de manera propositiva, y con mucho tacto, siendo el llamado al maestro para que motivarle a que esa transformación se pueda lograr y que no se pierda el sentido de hacerle seguimiento constante a esos procesos. Aquí utilizan un término bonito y es conocer los méritos de los docentes y los directivos docentes y comprobar la calidad de su actuación frente al estudiantado y la comunidad en lo atendiente al desempeño de sus funciones. Bueno, aquí hay unas palabras bastante que atienden a eso que comúnmente se viene realizando, y nosotros lo denominamos el currículo instrumental. Conocer los méritos, bueno, yo creo que hablemos más bien podemos dar una mirada allí y cuestionar de pronto el tema del mérito y decir las habilidades de cada docente, aprovechar el potencial que tiene el maestro. Hay muchos maestros que tienen de pronto el desempeño de ciencias naturales, pero resulta que esos maestros son unos grandes gestionadores, unos grandes animadores, unos grandes músicos, y yo creo que todo eso hay que colocarlo allí para que esa escuela sea la escuela viva, la escuela activa, la escuela que permite otros escenarios, otras perspectivas, otras ilusiones, otras dinámicas, que sé que son complicadas porque la forma como está definida la escuela y la intimidad de la escuela no lo permiten tan fácilmente. Estimularle buen desempeño, y dice establecer bases objetivas sobre las cuales los directivos docentes, bueno, más que todo para el tema de ascenso, estaba aquí de pronto lo que es la evaluación en general, ¿verdad? Como tal. Pero yo sí creería que esa parte aterriza mucho lo que hemos hablado de la objetividad. La objetividad tiene que ir muy ligada con tener claro, porque no va a ser un diálogo tampoco, un diálogo abierto, un diálogo efímero, un diálogo consensuado, un diálogo espontáneo, abierto, pero con unos propósitos establecidos y con unas metas definidas desde las necesidades que se tengan en la escuela. Hablemos entonces de lo que es la transparencia, la confiabilidad, la universalidad, la confiabilidad, la pertinencia. Volvemos y hacemos énfasis que esas evaluaciones, esas contribuciones. Yo les comento un caso. Yo cuando estuve en una escuela, en la Escuela Inmaculada, no sé si alguno de Maicao está acá, yo trabajo en La Guajira. Es un municipio que tiene muy buenos índices, aparte, a pesar de que estamos aquí en La Guajira lejana, Maicao siempre ha venido manejando en unos desempeños interesantes. Aquí se hacen unos procesos muy bonitos, muy valiosos. Y bueno, en esos inicios de la evaluación de desempeño, yo cogí un saco me voy a atrever a decirle, un saco de esos saco blanco, donde se empaca el arroz. Y como ya que el que más presentara evidencia era el que mejor le iba, yo lo llené. Y llegué yo con mi saco, parecía Papá Noel, lo presenté en la oficina de mi compañera rectora. Y ella me miró y se echó a reír. Entonces, yo no sé, porque esto no lo sabe. ¿Cómo es? No, vamos. Y me ofreció un diálogo y limó las tensiones que habían y empezamos a charlar. Claro, nos fuimos lejos en el diálogo, pero fue bonito porque me dio la oportunidad de entender de que la evaluación ella la concebía de otra manera distinta y de una manera en que realmente nos podría ayudar. Frente a eso, compañeros, yo simplemente quería darles esa posibilidad de encontrarnos, de dialogar. Yo creo que podemos dar el espacio para que ustedes de pronto, desde su experiencia, nos comenten. No sé, Joana, la dinámica, creo que en un tercer espacio eran los diálogos con los profes. Yo creo que me extendí un poquito, pero hasta allí dejo entonces la intervención. Muchísimas gracias, compañeros, por haberme permitido dirigirme a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por tu presentación. Ya está funcionando el link de asistencia, entonces ya
lo pueden ir diligenciando. Y a partir de este momento, pues queremos escucharlos y pues darles la palabra, porque esto es una comunidad de aprendizaje y pues también es importante escuchar a nuestros compañeros rectores y rectoras, que para el Movimiento de Integración Democrática es un grupo de maestros también que necesita el acompañamiento, el fortalecimiento y por supuesto desde las labores sindicales también decirles estamos con ustedes y nuestra labor también es acompañarlos. Entonces, para quienes quieran participar, por favor, hacer sus preguntas, levantan su manito para irles dando la palabra sobre dudas, aportes que tengan sobre el tema. Entonces, mientras se animan, está, bueno, ya creo que Luz Cari me había levantado la manita, pero creo que ya la bajó. Luz Cari, ¿me vas a hablar? Bueno, me gustaría... En el chat, tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenas noches, ¿el formato de evaluación en periodo de prueba es igual al formato de los otros profesores de evaluación de desempeño? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Gracias, Edwin, por leerla. Porque como tal, digamos que los formatos de evaluación deben ser construidos por el evaluador y el evaluado. Hay unas guías que se establecen a partir del ministerio y la función pública y ustedes saben, pues quienes lo han manejado, cuando se hable de la plataforma donde se sube la evaluación de desempeño en periodo de prueba, pues allí se da la posibilidad de subir básicamente es el puntaje, la calificación. Entonces, como tal, cualquier formato que se maneje es realmente un formato que es una guía, es una orientación. Y como lo veíamos hace un momento en la presentación, los criterios de evaluación tienden a ser los mismos. O sea, básicamente las competencias que se evalúan tanto en el proceso de evaluación de desempeño como en el proceso de periodo de prueba son las mismas y pues pueden tener unas adaptaciones dependiendo de lo que el evaluador y el evaluado quiera ajustar o quiera tener en cuenta. Entonces eso es una... Si quieren ustedes, bueno, no sé quién más quiera plantear una pregunta mientras voy mirando acá en el chat. No creo que hay, no hay. Bueno, estamos acá conectados con rectores y rectoras, con quienes dirigen las instituciones educativas, entonces pues sí quisiéramos escucharlos, sus reflexiones, sus aportes, incluso lo que ustedes hacen puede servir de guía para lo que hacen para otros compañeros o compañeras en otros territorios. Entonces, no sé, por ejemplo, quién quiera compartir su experiencia en este proceso de evaluación. Eduard, tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo creo que el proceso siempre es un proceso bastante complejo. Creo que, por ejemplo, en el caso de la evaluación de desempeño anual, no es tan difícil lograr acuerdos sobre las contribuciones. Creo que la dificultad está en los criterios para esas contribuciones. Es decir, si una contribución es la actualización del plan de área, ¿cuáles son los criterios que cuando el profesor entregue ese plan de área actualizado merece el 100, por ejemplo? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cómo sabemos que ese plan de área actualizado está bien actualizado? Entonces, ahí digamos que es donde está la complejidad del asunto, no tanto en acordar la contribución, sino el mérito de esa contribución que se está haciendo dentro del proceso evaluativo. Lo otro tiene que ver con, digamos, los instrumentos, porque se supone que el proceso evaluativo es objetivo en el sentido que no sale de opiniones, sino que sale de cosas constatables, de medibles, tiene que ser medible. Pero entonces está la labor del docente, por su contexto y por su forma de ser, no aplica muy bien ese criterio de ser medible, porque a veces el buen docente no necesariamente se mide a través de que planee bien su clase, sino en la clase, porque a veces la planeación no dice la totalidad de lo que es el docente en clases, porque la planeación es lo macro, pero cómo se desenvuelve dentro del aula ya es una actividad que merece la observación de clase, por ejemplo.
Y entonces ahí, digamos, a veces la dificultad que hay como un temor en el cuerpo docente frente a que un directivo les observe la clase, a sabiendas de que se negoció el instrumento de observación. Y creo que hay cierto temor que hay que superarlo, porque, como le decía el compañero Godeneche, observar una clase o grabar una clase de un docente es un método, una herramienta para poder mejorar, porque al volver sobre esa práctica es que uno puede, digamos, sacar conclusiones. Grabar la clase implica que al hacer yo una observación al docente, podemos decirle en qué minuto de la clase obedece esa observación. Entonces se puede constatar esa evidencia de ya no es una opinión, sino que si le digo, mire, no tuvo control del grupo, váyase al video al minuto 23 y observe lo que está pasando en el aula. Entonces es una cosa que hay que negociar y que a veces no es sencilla por los tiempos que tenemos los directivos o por los tiempos, las situaciones que se generan en el aula. Entonces digamos que eso es lo que complejiza, que se necesita hacer un buen seguimiento y tener una buena conciencia del proceso, digamos, de seguimiento y de evaluación de desempeño. En el caso del periodo de prueba, todavía es complejo porque ahí no hay contribución, sino que ya están establecidos los criterios y no siempre es fácil, al menos como directivo lo he sentido, no siempre es fácil mirar cuál es la evidencia fáctica que apoya esa competencia. O sea, ahí está la competencia, hay como un criterio, pero realmente la evidencia práctica, ¿qué sería? Digamos que ahí siempre el asunto es tan complejo. Pienso que el ministerio reconoce eso en la medida que pone ahí dentro del decreto de evaluación, que tiene que ser concertado. Y yo creo que eso es lo clave. La clave es lograr con el docente hacer esa concertación para que ambos conozcan las reglas de juego. Creo que eso es lo importante. Digamos lo que tenía por decir. No se le escucha. Ay, gracias, tenía el micrófono apagado, muchas gracias. Decía que has tocado unos puntos esenciales sobre el tema de la concertación, porque definitivamente, si bien es cierto, hay unos criterios generales, tú has tocado un elemento importante en el proceso de evaluación que aplica para todos los seres humanos, la particularidad de los individuos. O sea, cada persona tiene una condición que le hace particular. Y en ese orden de ideas, pues eso también hay que valorarlo, concentrarlo. Hay unas preguntas en el chat, pero voy a darle la palabra a Doris Mendoza. Y luego, Ser Moreno. Doris. Por buenas noches, sería tan amable con Doris Mendoza. ¿Doris? Sí, Doris Mendoza de Sincelejo. Sí, señora. Bueno, mirando o escuchando al coordinador que decía que era muy complejo las evidencias de los docentes y que si realmente se hacía modificación en el plan de área. Mire que los planes de área son concertados en toda la comunidad. De inicio de año se hacen unos ajustes a todas lo que se va a trabajar durante el año y dentro de ellos se hacen los ajustes a los planes de área. Cuando un coordinador va a evaluarnos a nosotros el ajuste de los planes de área, se está haciendo con la evidencia más eficaz porque estamos teniendo en cuenta todas las competencias, estamos teniendo en cuenta los DBA y lo que realmente se va a trabajar en el área o en el grado que se desea trabajar. Pues las evidencias, hablo de mi colegio, las evidencias van de acuerdo a las competencias. Y los coordinadores pues se toman el trabajo de revisar cada competencia con las evidencias que se presentan. Pues por eso me llamó la atención que el compañero decía que es muy complejo. No es complejo porque es que nosotros los docentes del 1278 trabajamos demasiado para poder demostrar las evidencias que nos exigen. Y entre otras cosas, nos exigen demasiadas cosas para lo que nos van a evaluar. Inclusive que nos piden que participemos en eventos que a veces pues no consideramos necesarios, pero como somos de este decreto nos obligan a hacer actividades que realmente no van de acorde al proceso de evaluación.
Entonces, sí sería bueno tener en cuenta eso, la concertada es muy interesante y muy bueno que nos sentemos, tanto los coordinadores como los que nos van a evaluar para que nosotros podamos explicar a ellos por qué de esas evidencias. Pero nuestras evidencias son muy reales dentro del trabajo que nosotros hacemos como docentes. Gracias, buenas noches, habla la señora Dori Mendoza de Sincelejo. Gracias, profe Doris. Recordemos que aquí también estamos haciendo el ejercicio de definir cuáles son las condiciones de la evaluación, ¿no? La concertación hace parte de eso, es un aporte esencial, la concertación. Tiene la palabra Ser Sierra y después Miralis Ramos. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ramón Ríos, director del Centro Educativo Sierra Morena, municipio de Ciénaga. Bueno, compañeros, yo con respecto a lo que se está hablando en estos momentos, considero que no es tan difícil como lo están presentando algunos. Con todo respeto lo digo, yo tengo evaluando más de 8 o 10 años personal docente desde que empezaron estos procesos. A mí también me evalúan, pero considero que el trabajo principal es hacer un buen acuerdo con el docente. Esto no es una camisa de fuerza, no es que yo tenga que obligar a mi docente a hacer una labor. Hay actividades que son pedagógicas y actividades que son extracurriculares, que todos como escuela, como institución debemos participar. Aquí no hay que obligar a nadie. Esto es algo de considerar de que el trabajo que uno hace es fundamental para que toda la escuela trabaje adecuadamente y funcione, porque al final lo que buscamos es que esos niños y niñas progresen en sus aprendizajes. O sea, la idea no es que estemos sentados haciendo ajustes a todos los planes, todos los años, y que no pongamos en práctica esos ajustes ni esos documentos nuevos que se genera cada año. Entonces considero, y con todo respeto a lo que han dicho algunos compañeros, que no es tan difícil. Vea, el proceso de observación del trabajo del docente no tiene tanta complicación. Si usted cree que usted tiene que ir con una libreta, con una agenda, salón por salón, mirando qué hace un docente en su clase, está equivocado. Eso no es así. Usted debe ser una persona, el rector o la persona encargada de hacer la evaluación. En mi caso, yo siempre hago mis evaluaciones. Yo no estimo en nadie en hacerlas, las hago personalmente. Siempre estoy pendiente, haciendo un proceso de observación permanente, constante, en horas de clase, en horas de no clase, en momentos de reuniones. Es una cosa de que uno tiene que estar al día con todos los movimientos que hace el compañero docente. ¿Por qué? Porque ahí se ve quién es la persona que trabaja, quién es la persona que presenta a tiempo los documentos, quién es la persona que está al tanto de los cambios y de lo que pide el ministerio y de los lineamientos que nos dan. O sea, nosotros no podemos salirnos del marco legal de las cosas, pero no tenemos que estar obligando al docente a hacer este trabajo así o asado. Yo solamente evalúo, voy mirando permanentemente, reviso, a veces no entro ni siquiera a los salones, me paro en la puerta un rato, veo el trabajo, veo si el docente es organizado, si el docente tiene en el tablero la fecha de la clase, si veo que tiene una organización en la estructura de la clase, y ahí me doy cuenta cuando el docente tiene didáctica con los estudiantes, cuando el docente tiene un aprendizaje, busca un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces no pienso que es tan difícil, sino de estar atento y estar pendiente de lo que los compañeros necesitan para que se hagan su buen trabajo. Y no necesitamos en realidad estarnos echando vainas, ni discutiendo, ni peleando una nota, ni peleando un centímetro de calificación, porque es lo justo, lo que uno tiene que evaluar. Y les recuerdo a todos que la evaluación al final consiste en evaluar lo mejor del docente. No vamos a evaluar lo peor del docente, ni lo malo que tenga. La idea es evaluar siempre lo mejor del docente para sacar una buena calificación y que la persona se sienta motivada a seguir en la lucha diaria que tenemos. Pienso que ese es mi aporte por la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, es un excelente aporte, sobre todo que es un aporte desde la experiencia propia, desde cómo se maneja, desde cómo se hace, con esa tranquilidad y esa confianza que hay que generar en los procesos de evaluación. Y yo coincido en lo que nos dice el directivo docente, hay que generar tranquilidad. El proceso de evaluación no puede ser una tortura ni para el directivo docente rector, ni mucho menos para el docente, quien va a ser evaluado. Hay que generar una tranquilidad y una confianza de que el resultado de esa evaluación va a ser un proceso de mejora, si hay que hacerlo de mejora. Con relación a la pregunta que nos hacían sobre la escala, miren, la ponderación, antes de darle la palabra a las dos personas que tienen su manito levantada, la ponderación debe estar establecida dentro de los criterios de hasta 100, que es el que establece, pero realmente esa tabla de ponderación la pueden construir el evaluado y el evaluador. No existe una, digamos, una camisa de fuerza, y en eso voy a contestar una pregunta que nos hacían en el chat sobre el anexo 5.
Miren, todos los anexos, todos los documentos, todos los formularios que se generan por parte del Ministerio y las Secretarías de Educación para los procesos de evaluación son documentos que son sugeídos. Aquí hay un principio y es el principio de concertación y lo establece la norma. Hay que concertar. Algunas cosas de esos anexos, de esos instrumentos, de esos tipos de encuestas, de entrevistas servirán, otras no. ¿Quiénes tienen que definirlo? El evaluado y el evaluador a partir de los criterios que acuerden. No puede, o sea, no hay, digamos, esa condicionalidad y esa obligatoriedad a que tenga que ser aplicado tal cual como lo establece una Secretaría de Educación. Simplemente de lo que sea, de lo que hay allí, si en el anexo 5, que es un anexo de evaluación de desempeño, hay unos criterios, hay algunos que sirvan para la evaluación de desempeño, de evaluación de prueba, pues se retoman, y los que no, porque recuerden que la evaluación es un proceso ajustado a la realidad institucional, ese es otro criterio que debemos tener en cuenta, es un proceso ajustado a la realidad institucional, o sea, un maestro, por decir algo, que le van a evaluar un uso determinado de espacios institucionales y resulta que la escuela solamente tiene un patio chiquitito, pues la evaluación del docente tiene que estar ajustado a lo que tiene, con lo que trabaja, con lo que cuenta. Voy a darle la palabra, yo no sé si mi compañero Edwin quiera adicionar algo a lo que aquí se está diciendo. No, por ahora no. Y vamos a escuchar a los profes, que hay varios que tienen la mano levantada. Yo creo que estoy de acuerdo prácticamente con esa posición. Pronto más luego y todo y un aporte. Adelante. Vale. Miralis y luego Marley de Jesús y Adán Alfonso. Miralis. Buenas noches a todos, rectora de la institución educativa número 14 de Maicao. Bueno, estoy un poquito agripada, no voy a hablar mucho. Mi pregunta iba referente a los criterios y de acuerdo con el señor de Ciénega, el rector, el directivo, pues sí, es un proceso que no debemos de pintarlo como difícil o angustiante para el maestro. En mi caso, pues yo venía como tutora y yo pues esta dinámica del acompañamiento en aula, no observación de clase porque no es una observación como tal directamente, es un acompañamiento que se hace y hay una competencia muy clara que dice que habla seguimiento a los procesos y ese seguimiento a los procesos involucra, es muy amplio, cada competencia es bastante amplia, como decía el profe, pero el ser amplia yo siento que no es para hacerlo difícil, es simplemente para poder contextualizarla a las realidades institucionales de cada establecimiento. En mi caso, pues sí, la entrevista me pareció interesante y finalmente, pues, con cada equipo, tanto de evaluación de periodo de prueba como evaluación de desempeño, hemos hecho unas orientaciones particulares porque sí son diferentes. Mientras que en uno me piden tabla de contribuciones, la guía 10 en evaluación de periodo de prueba pide unas evidencias al proceso. Sin embargo, me llama mucho la atención frente a los criterios que son como que muy similares y qué bueno que usted lo aclaraba, que se pueden también diseñar estos criterios, porque yo decía, es que la mayoría, por ejemplo, en dominio curricular, me habla de la planeación, pero yo le decía, es que el dominio curricular tiene que ver con la parte disciplinar, el conocimiento del docente, de su didáctica, de sus modelos pedagógicos, de todo lo que involucra su acción pedagógica, tanto en la planeación como en el aula, ¿verdad? Pero luego la otra competencia dice planeación y organización. Entonces también ahí se limitan mucho a la planeación de aula y a la planeación de área cuando la planeación involucra otros procesos, los proyectos, las experiencias, toda esa parte hasta la organización, pienso que de una izada de bandera. Entonces, como decía el profe, es cosas muy complejas y que hay que saberlas explicitar dentro de esa tabla de contribuciones, pero sobre todo, pues el diálogo con el maestro también hace de que esto se vuelva sencillo. Bueno, yo toda la vida he sido evaluada, soy 1278.
y nosotros pues hasta en el programa Todos Aprender también nos hacían la misma evaluación. Entonces siento que la idea aquí es en esta concertación frente al tema de la observación de clase, yo le llamo acompañamiento en aula. Yo a mi maestro le vendí la idea de un acompañamiento para inspirar, no para evaluar ni para sancionar, sino unas prácticas que se pueden hacer para hacer clases inspiradoras y que eso se pueda compartir con sus compañeros pares, es decir, los profes de primero con los profes de primero, transición con transición. Entonces todo creo que lo hacemos más fácil cuando cambiamos a veces algunos términos que como que nos vuelven rígidos en estos procesos, y que cuando uno dice evaluación, todo el mundo pues de pronto está a las expectativas, ¿verdad? Entonces pienso que y también les vender el tema de la evaluación formativa. Como tal, evaluación de desempeño es una evaluación formativa que te dice a ti debes ir mejorando. Y no es camisa de fuerza, ahí sí difiero con la profe que dice que nos obliga. No, yo a mis profes les digo, ustedes son personas mayores, adultas, ¿quiénes va a obligar a hacer algo que no quiera? Simplemente uno hace propuesta y quienes lo vean bien, pues lo validan, y quienes no, pues no pasa nada, porque son las percepciones de cada maestro y sus comportamientos pedagógicos que ellos asumen en esas dinámicas formativas que venían. Entonces, pienso que lo que se debe hacer en este proceso, no soy experta porque estoy también en periodo de pruebas, pero he leído mucho lo de la guía 10, la guía 31 y son muy claras. Pero por lo menos, como ya usted también lo aclaró, que el formato de observación que hablan ahí, habla tiene apenas 2 procesos, y hay un proceso importante que no lo tiene ese formato, que es la gestión de aula. No es lo mismo planear, gestión de aula y práctica pedagógica. Son 3 elementos diferentes que complementan todo el accionar y el quehacer docente. Entonces, será mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esas claridades tan importantes. Marly de Jesús y Adán Alfonso. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, voy a compartir desde mi experiencia. Trato en lo posible de articular mis contribuciones con las áreas de gestión en las cuales en los procesos que estoy vinculada. Por ejemplo, en el área de la comunidad, trato en lo posible de trabajar sobre escuelas de familia, proyectar algún proceso o innovar el proyecto que ya está, de tal manera que esa función que voy a desempeñar también me sirva como contribución. Y así hago también con las demás gestiones. Trato en lo posible de que esas contribuciones pactadas las articule con todas las actividades que están en el POA o en el PMI. Y así voy articulando los procesos, o sea, todos los procesos con la gestión de aula, con la gestión de la comunidad. Y lo voy organizando de esa manera, y así mismo voy recogiendo las evidencias, de tal forma que a final de año pues yo tenga todas las evidencias organizadas también y no se me complique tanto. Y comparto también con los compañeros que me antecedieron, pues la evaluación desde mi experiencia no es tan complicada, pues mi directora siempre hemos pactado a inicio de año, y a final de año pues nunca hemos tenido inconveniente, porque en la medida en que ella también nos pueda asesorar, incluso al comienzo ella no sabía exactamente cómo era la evaluación porque ella es del estatuto antiguo. Entonces, también a nosotros los que nos evaluaban nos tocó también como que ponerla al tanto. Ya después ella comenzó a leer, a asesorarse, y pues el proceso ha ido mejorando año tras año. Entonces también hacer ese comentario de que la evaluación no es
tan complicada. Es cuestión de articular y organizar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartirnos la experiencia. Bueno, yo creo que ya en este punto vamos a ir haciendo el cierre del espacio. Profe Edwin, no sé si quieras mencionar algo y ahorita haremos unas precisiones. Falta el profe Adán Alfonso. Dale, profe, y luego sigue ese profe Edwin si quieres hacer el cierre y unas precisiones que haré al final. Muy buenas noches. Para mí ha sido muy importante esta disertación que se ha hecho ustedes hoy. En tema evaluativo, pues yo pienso que hay muchas cosas que están escritas, pero en el tema mío yo trabajo en zona de difícil acceso y trabajo con el 2500, donde muchas veces no tenemos el docente que pide, sino el que la autoridad coge o se agarran. Incluso tenemos docentes que no tienen el perfil con el cual estamos trabajando. Pero eso no es una implicación, porque eso depende mucho del empoderamiento que cada docente lleve a la zona rural, donde nosotros tenemos unos criterios que ya están ya diseñados, porque en educación no hay nada que inventar, todo está escrito. Pero a nosotros nos toca hacer unas adaptaciones o reinventarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada comunidad educativa de las diferentes sedes, porque en la mayoría de las sedes no hay servicio de energía eléctrica. Son de difícil acceso y ahí se requiere mucho evaluar otros aspectos diferentes a los que vienen escritos o que están diseñados con antelación. A nosotros pues nos toca trabajar y no se puede evitar que la evaluación tiene que ser permanente, no tiene que ser para el último día, igual como yo, para mí los 4 periodos que tiene un estudiante son los mismos que se deben hacer a los docentes permanentemente. Siempre debe ser una formación cualitativa, no cuantitativa, por lo que ustedes dicen. Cuando la gente se habla de calificar ya de esa forma numérica, ya hay un nerviosismo. E incluso nosotros mismos, cuando la Secretaría de Educación, el mismo ministerio dice que nos va a calificar, nos ponemos nerviosos. La idea es crear ese ambiente de confianza y crear lo que siempre ustedes han dicho, concertar. Es una palabra que es muy nuestra y estoy muy de acuerdo con el profe de Sierra Morena, porque es muy asertivo en su apreciación. Compartimos, veo la educación de esa manera, porque uno tiene que tener un empoderamiento. Si el rector no imprime fortaleza, ánimo a sus docentes, no llega a donde quieren llegar. Y felicitar a todos ustedes por esta excelente información que nos han brindado y gracias, Dios los siga bendiciendo. Mil gracias, rector. Aquí hemos compartido experiencias maravillosas de diferentes lugares. Miren, aprendemos y como siempre hemos insistido desde el MID, somos comunidad de aprendizaje. O sea, aquí hay que entender algo y es que no, nadie se la sabe todas. De todos tenemos algo que aprender de todos. Entonces, profe Edwin. Sí, verdaderamente pues que es muy enriquecedor, fue muy enriquecedor este diálogo. Es importante que se den este tipo de encuentros, de que podamos nosotros generar estos espacios, seguir generando este tipo de espacios en el cual nos encontremos a que conversemos, que dialoguemos y que compartamos conocimiento, compartamos saberes y compartamos las vivencias. Yo creo que a la escuela en Colombia le hace falta eso, que las regiones se comuniquen, que las regiones interactúen, que nos enriquezcamos con la experiencia de los unos y con la experiencia de los otros. Eso está haciendo, y nosotros como movimiento hemos venido trabajándolo, estamos pensándole en eso, en esa corriente pedagógicas alternativas. Es una responsabilidad que nos asiste a la nueva generación, a la nueva tendencia de docentes, hablando no por los jóvenes ni porque estén mayores ni que estén menores, no, de menor edad, hablamos de lo que nos corresponde hacer, porque la escuela en Colombia necesita empezar a dar algunas transformaciones desde su visión y desde su actuar social. Tenemos un curso de formación para maestros 1278 en el tema de ascenso y reubicación. Estamos llegando a los 8.000 maestros en todo el país, desde la Amazonía hasta cualquier rincón de Colombia han llegado y hacemos ese compartir de saberes interesantísimo. Aquí hay toda una comunidad de práctica pedagógica
en la cual ustedes pueden interactuar cualquier día que necesiten el espacio. Nosotros podemos incluso convocar al magisterio si alguno de ustedes tiene algún proyecto que nos quiera socializar. La idea es que esto, pues nosotros logramos de pronto llegar y tratar de hacer una comunidad amplia. Está incluso para investigaciones, si desean aquí una población, unas muestras interesantes. La gente está también muy dispuesta a participar. Pero sobre todo, compañeros, que nos encontremos, que nos hermanemos. La escuela en Colombia tiene que abrir la posibilidad del diálogo y de que podamos construir una escuela que soñamos, una escuela que dialoga, una escuela que soluciona los problemas, una escuela que en Colombia necesariamente tiene que ir orientada a profundizar, a que profundice la pedagogía en el salvar vidas, en construir ciudadanía y en devolver la esperanza a muchos niños y niñas y adolescentes y jóvenes que pasan por nuestras escuelas. Entonces yo les doy las gracias en nombre del Movimiento de Integración Democrática, el MIT Nacional, desde nuestra Escuela de Formación Política, Pedagógica y Sindical Óscar Contreras, a todos ustedes por participar hoy, por compartir y regalarnos esas experiencias maravillosas, a Joanita por haber dispuesto este escenario, por esas ilustraciones tan interesantes, tan acertadas y precisas. De mi parte, de Goyeneche, pues siempre un servidor acá desde La Guajira, siempre pues atento en lo que podamos seguir construyendo. Entonces, quedamos con sus correos, no sé si ya todos llenaron el formulario, espero que sí, para de pronto en otro encuentro podernos dialogar. Hace unos días estuvimos trabajando lo que es la construcción del modelo pedagógico, podemos plantear un escenario con directivos. Joanita, no sé si tú lo ves, ustedes también. Sí, precisamente digamos que como elementos de cierre quiero hacer algunos anuncios importantes. Pues primero agradecer a todos los rectores y rectoras y directivos docentes que están conectados en este espacio, enfatizando en que desde el trabajo político sindical que hacemos, es muy importante estrechar lazos con nuestros directivos docentes. O sea, hay que romper esa idea de que el docente aula está por un lado y el directivo docente está por otro, no. O sea, aquí nosotros construimos comunidad pedagógica y la idea de construir comunidad pedagógica es también acercarnos. Todos estamos en un objetivo común y es la educación pública, la escuela, fortalecerla, y eso nos tiene que hermanar y hacer sentir los unos con los otros parte de todo esto. Segundo, invitarlos a que diligencien la asistencia. Ya está activa, ya la pueden diligenciar, porque a través de la asistencia, con el registro que ustedes hacen allí, nosotros quedamos con sus correos electrónicos y números telefónicos para poderles hacer llegar toda la información al respecto de los diferentes encuentros, conversatorios que hacemos como Movimiento de Integración Democrática, las diferentes asesorías. Y hacerles un anuncio interesante. Nosotros estamos llevando a cabo un ciclo de formación para el ascenso a la reubicación, como muy bien lo menciona el compañero Edwin, y vamos a tener el desarrollo de 4 sesiones específicas para directivos docentes. Entonces, en esas sesiones vamos a hablar de temas como, por ejemplo, la Ley 715, que es un elemento tan esencial para todos los directivos docentes, y tenemos que, entre otros elementos, vamos a articular la labor pedagógica del directivo docente, la labor administrativa, la labor financiera, que son elementos muy específicos de la labor y de las funciones del directivo docente. Entonces, los invitamos a que diligencien la asistencia, porque a través de la asistencia les vamos a estar haciendo llegar a ustedes la invitación a este próximo evento, que ya el equipo coordinador nos vamos a reunir para trabajarlo y darle vida a estos 4 módulos específicos para directivos docentes. Por otra parte, los quiero invitar a que sigan nuestro canal de YouTube. Ahí en el chat de esta llamada les fijé 2 mensajes. Uno, que es la dirección del canal de YouTube, donde ustedes encuentran
todas las sesiones del ciclo de formación que hemos hecho y otros conversatorios, porque trabajamos diversidad de conversatorios, trabajamos temas políticos, no solo pedagógicos, temas incluso culturales, y allí ustedes pueden conocer esa oferta de material que hemos venido desarrollando, y está el link para que registren su asistencia. En este momento tenemos 39 personas registradas, somos muchas más, entonces vamos a dar un espacito para que por favor abran el link, ya lo voy a volver a fijar aquí. Y la idea, compañeros y compañeras, y pues la verdad yo estoy muy complacida de que hoy hayan aceptado esta invitación nuestros compañeros rectores y rectoras y coordinadores, porque definitivamente tenemos que trabajar de la mano si queremos construir comunidad educativa. El emblema de este encuentro es construcción de comunidad. La evaluación puede ser un medio, y hoy hemos escuchado unos experiencias maravillosas que nos hacen ver cómo a través de la labor de un directivo docente sí es posible construir comunidad, y la evaluación es un medio para eso. La evaluación no es un fin en sí misma, la evaluación es un medio para mejorar los procesos. Entonces, bueno, ahí está, vamos en este momento ya hay 42 personas que han registrado su asistencia, muchísimas gracias. Copien por favor el link, independientemente de que sea cerrada la llamada, pueden seguir diligenciando el link de asistencia. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros, de verdad que es un honor para el Movimiento de Integración Democrática poderse encontrar con los rectores y rectoras del país. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, que descansen. Profe Genis, qué bueno que está usted por aquí, rectora del municipio de Purísima, bienvenida. En este espacio siempre será. En Purísima, Córdoba. Muchísimas gracias. Por aquí también hay rectores de Bogotá, rectores del Caquetá. Bueno, tenemos una presencia interesante. De Guajira, de Barranquilla, sí, de Riohacha, de Maicao. Excelente. Un aplauso para todos ustedes por esa posibilidad, darse esa posibilidad de aprender en colectivo. Entonces, feliz descanso, profe Edwin, buena noche. Sí, esta sesión quedó grabada y va a ser subida también al canal de YouTube, al que les colocamos allí para que ustedes la puedan ver, compartir, trabajar con sus maestros y maestras. Bueno, nosotros desde el Movimiento de Integración Democrática hacemos parte de diferentes equipos para poder acompañar a los rectores y rectoras, por supuesto. Mi nombre es Joana Jiménez, hago parte de la Comisión Jurídica de FECODE, y desde FECODE también acompañamos a los maestros y a las maestras. Les voy a escribir en el chat mi nombre completo y mi número de teléfono para quienes deseen algún tipo de asesoría en diferentes temas. Estaremos desde el Movimiento de Integración Democrática con toda la disposición para acompañarlas. Y pues el profe Edwin también, él es dirigente de Asodegua, para que tú también les compartas tu contacto. Sí, claro, con gusto. Ya les escribo allí entonces. Ahí en el chat se los acabo de colocar. Les repito el enlace, el grupo me pidió allí nuevamente el enlace para el formulario. ¿Listo? Ahí están los dos contactos para que por favor los guarden. No olviden seguir nuestras redes, nuestro activar canal la campanita. Activar la campanita, sí, porque ahí les llega todas las novedades de lo que venimos desarrollando en este espacio de formación. Bueno, un abrazo vital para todos y todas, que descansen. Listo, mi profe Edwin, bueno, voy a detener la grabación. Dale. Una buena noche. Buenas noches a todos.